Muy bienvenidos una vez más. Quiero compartir con vos una palabra fresca que en este tiempo el Espíritu Santo estuvo hablando a mi corazón. Y vamos a ir a la Biblia, en el Evangelio según San Lucas capítulo 4 verso 1 en adelante. Y vamos a leer un relato sobre la tentación de Jesús. Quiero que prestes mucha atención porque sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón en esta hora. Dice así versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a detenernos ahí primeramente. Lo que tanto impactó mi corazón es que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando alguien es llevado por el Espíritu al desierto, significa que también alguien es conducido por el Espíritu Santo. Alguien es dirigido por el Espíritu Santo. Por eso me llama tanto esta palabra, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Tenemos como título que dice la tentación. ¿Qué es una tentación? Porque allí comienza un proceso Jesús en el momento que Él es llevado por el Espíritu al desierto. La tentación tiene que ver con tomar algo que es atrayente o que puede resultar inconveniente para la vida de uno. Es una situación o una cosa que también es irresistible ante nuestros ojos. Entonces, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, Jesús tenía que ser confrontado con ciertas cosas en las cuales él estaba siendo expuesto. Verso 2 dice así, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Cuando Jesús comenzó a tener hambre, comenzó a manifestar una debilidad en su cuerpo físico. Algo estaba sucediendo, las fuerzas no eran las mismas como cuando entró, porque dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Ya sus fuerzas en su cuerpo estaban siendo más débiles. Por eso dice que llegó un momento que él comenzó a tener hambre, tuvo hambre, dice la palabra. Y es allí que cuando se presenta una debilidad en nosotros, es allí que cuando algo se manifiesta en nuestra vida, viene el diablo a tentar. No es lo mismo la tentación que el pecado. El pecado es la consumación de algo, pero en realidad siempre primero viene la tentación. La tentación viene por los ojos, la tentación viene por el oír, la tentación viene con lo que uno se rodea. Y Jesús comenzó a tener hambre. Por eso el diablo apareció en ese momento y comenzó a tentar a Jesús. Verso 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo primero en cuestionamiento, le dice si eres hijo de Dios. Algo que siempre va a suceder en nuestras vidas, donde nuestra identidad muchas veces va a ser expuesta, nuestra identidad tiene que ser manifiesta. Jesús estaba en un punto donde tenía que decidir si convertir la piedra en un pan sabroso para saciar su hambre o poder declarar palabra como lo hizo en esta ocasión, que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquí yo quiero también hablar que si en nuestras vidas hay debilidades, hay puertas en las cuales se abren delante nuestro, nosotros debemos llevar toda debilidad, todo lo que está en nuestro corazón, llevarlo al altar de la presencia del Señor, llevarlo al lugar del sacrificio para que muera allí. Es decir, que cuando hay una situación como esta, sale lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Y es aquí donde Jesús comienza a declarar palabra, pero también viene sobre él quién era. Él era el Hijo de Dios, era hijo de Dios. Y declaras la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Él tenía dos opciones, eligió la adecuada, eligió la única que lo llevaba por su camino, por su propósito, por su asignación. Eso es lo que Jesús demuestra en estos versículos. Y me gusta porque a través de esto podemos entender que nosotros también vamos a ser tentados muchas veces. Nosotros también estamos expuestos por nuestra naturaleza.
Nosotros muchas veces vamos a tener momentos de debilidad, pero es allí que nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios y tenemos que entender que toda debilidad que salga de lo profundo de nuestro corazón, que revele lo que está escondido en nuestro corazón, tiene que ser llevado al lugar del sacrificio para que podamos ser transformados en esas áreas. No solamente eso, vamos a leer el versículo que sigue. Versículo 5. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Por qué el diablo le muestra tanta majestad, tanto poder? ¿Por qué el diablo le muestra tanto los reinos? ¿Por qué le muestra la potestad, la gloria de ellos? Porque en algún momento Jesús en su vida habrá sentido su naturaleza humana, 100% humano. Él se tuvo que despojar de una gloria. Él se tuvo que despojar. Él estaba en un principio en la creación. Cuando la Biblia relata que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí estaba Jesús con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Él estaba lleno de majestad. Los ángeles le adoraban a él. Y ahora él era un hombre que estaba atravesando un desierto. Estaba con hambre. Por eso el diablo le muestra, todo esto va a ser tuyo si tú me adoras a mí, si tú te rindes a mí, todo esto será tuyo. Hoy no tienes nada, hoy yo tengo el poder, hoy yo manejo todo esto es mío. Porque Jesús en algún momento habrá recordado que su Padre, allí estaba Él sentado también con Él. Habrá sentido también el dolor, el sol, el calor. Habrá sentido la necesidad. Por eso el diablo lo lleva a un monte alto. Y cuando hablamos de un monte alto, está hablando de tanto del orgullo. Estamos hablando de la vanagloria. Estamos hablando de todo lo que el diablo poseía. El poder que maneja. Las influencias que él tiene. Está hablando de toda la esencia de él. Él está diciendo, todo esto es tuyo si vos a mí me adoras. Es decir, que si tú te rindes ante mí, todo esto te lo voy a dar. En otras palabras, voy a hacerte un cambio de ADN. Tu padre te tiene aquí en la tierra con hambre, en medio del sol, caminando. Yo te ofrezco el reino, pero si a mí me adoras, es un intercambio. Muchas veces podemos sentirnos en esa encrucijada, muchas veces podemos sentir quizás ofrecimientos que pueden ser en el momento la alternativa para un cambio, la alternativa para que nuestra vida tenga un giro, la alternativa para que nuestra casa deje de haber escasez y comenzamos a negociar. ¿Por qué? Porque hay una tentación, hay una debilidad en nosotros, hay una necesidad. Por eso el diablo aparece con la tentación. Por eso alguien viene y te ofrece algo que es tentador, algo en la cual vos estás necesitado, algo que vos quizás estás anhelando o algo te está afectando. Por eso el diablo le ofrece, todo esto te lo doy, todo esto si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Versículo 8. ¿Qué le dice Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús sabía que tenía una asignación y tenía un propósito. Él no podía negociar con lo que había determinado hacer. Él no podía negociar con su posición en Dios. Él no podía negociar porque él tenía que cumplir una palabra con su padre, un acuerdo que tuvo con su padre. Él tenía que cumplir a lo que vino aquí en la tierra. Por eso le dice, vete de mí, Satanás. Vete. No vas a tentarme, no vas a engañarme, no me vas a seducir. Eso es pasajero.
Yo no voy a tener tu esencia. Yo soy un hijo. Yo tengo un ADN. Yo sé a quién le respondo. Versículo 9. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. La tercera tentación dice que lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Quizás el diablo olfateó lo que portaba Jesús, se imaginaba lo que Jesús venía a hacer. Algo venía a hacer Jesús que él iba a ser afectado. Él se sentía amenazado por Jesús. Aún no sabía lo que iba a hacer Jesús. No entendía su asignación, no entendía su propósito. Pero algo se imaginaba que Jesús iba a hacer, que le iba a dañar a Satanás. Por eso decide tentarlo. Y dice que lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Por qué? Porque había un ministerio sobre Jesús. Había algo para hacer, algo especial, algo espiritual, un impacto iba a ser. Y el diablo lo lleva a lo más alto y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y le da con la palabra, porque escrito está. Muchas veces podemos sentir que ministerialmente nosotros recibimos llamados, recibimos dones, recibimos ministerios, recibimos promesas y esperamos la explosión del ministerio. Y es aquí que quiero detenerme un poco para que vuelvas a la reflexión, para que entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Viene ese tiempo maravilloso donde muchos te van a llamar, muchos van a querer contactarte, pero aquí no tienes que confundirte con las luces. No estás a la demanda de la gente. No estás para que hacer lo que la gente te dice. Tú estás llamado para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tú estás llamado a cumplir una asignación de parte de Dios, que sí muchos van a ser bendecidos, que muchos van a recibir esa palabra, que muchos van a ser transformados a causa de lo que tú portas. Claro que sí, pero no estás para satisfacer a la gente, ni para agradar al corazón de ellos, ni siquiera para saber si caes bien o no. Estás para decir y declarar palabra de Dios. Fuiste llamado con un propósito. A algunos les gustará cómo prediques, a otros no. A algunos les gustarán los dones que tienes, a otros no. Pero no puedes negociar para caerle bien a todo el mundo. Tienes que declarar palabra. No puedes negociar con nada. Tienes que mantenerte. Por eso, cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo, ¿para qué es? ¿Para qué este tiempo? ¿Para qué este proceso que estamos atravesando como iglesia? Yo no voy a atribuirle al diablo que es el que desarmó las congregaciones y que están todos en sus casas. Yo no le atribuyo ningún poder a Satanás, aunque escuche barbaridades. Yo no le voy a atribuir ningún poder al enemigo. Yo declaro con esta palabra, como dice en el versículo 1, llevados por el Espíritu Santo. Hay un pueblo que es llevado por el Espíritu de Dios. Hay un hijo, una hija que es llevado por el Espíritu de Dios. Hay un siervo, una sierva que es llevado por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que en este tiempo, en tu altar de adoración, en tu altar, porque paraste de correr, paraste de estar con gente, paraste de andar viajando, paraste en todas las áreas de tu vida y hoy tienes que estar en tu casa, hoy tienes que estar guardado, hoy tienes que levantar un altar de adoración. ¿Para qué? Para que lo profundo, lo que está en tu corazón sea revelado, porque allí viene la tentación. Y eso revela lo que hay dentro tuyo, pero es aquí donde tú tienes que ser transformado, ser transicionado. Es aquí donde tu corazón tiene que salir lo feo, lo oculto, y allí llevarlo al lugar del sacrificio para trabajar en esas áreas débiles, para trabajar en esas áreas en las cuales eres afectado, porque se va a presentar una tentación y corres el riesgo de poder decidir por esa. Corres el riesgo de poder tomar esa decisión. Corres el riesgo de poder negociar. Corres el riesgo
de dejarte seducir por lo que el diablo te está ofreciendo. Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Allí Jesús le está declarando, mi posición, mi asignación es continuar. No voy a tomar ninguna de las opciones que me ofreces. No voy a abrir ninguna puerta. No voy a acceder a lo que me estás dando aquí delante mío. No voy a acceder. Claro, yo soy un hijo de Dios. Yo le sirvo a Dios. Yo me voy a postrar delante de Él. Yo voy a seguir con mi posición. Y esa tiene que ser tu respuesta cada vez que alguien venga a ofrecerte algo tentador. Cada vez que te sientas tentado a tomar algo por necesidad, tienes que entender que tu posición va a hacer que te respalde y aún los cielos se abran a tu favor. Cuando te paras en la posición y no negocias con nada. Cuando te paras en la asignación, no permites que nadie te tuerza, que nadie venga con engaños, que nadie venga a ofrecerte por una necesidad que tienes. Ni siquiera te atreves. Tiene que salir de tu corazón lo malo. Tiene que salir tu corazón esas debilidades. Tiene que salir de tu corazón. Quizás por la necesidad que ves en tu casa, que ves en tus hijos, que ves en tu familia. Quizás las necesidades te llevan a tomar malas decisiones, pero es allí que tienes que declarar, como dijo Jesús, no tentarás, no me tentarás. Yo sé que soy un hijo, yo sé que tengo un padre y mi padre es el que me bendice, mi padre es el que me sostiene, mi padre es el que me levanta, mi padre está conmigo. Por eso yo cierro esta puerta en mi corazón. Este tiempo que estamos viviendo es una crisis mundial, es una crisis impresionante lo que está viviendo. Pero hay mucha gente que está afanada, que está atribulada, que está cansada, está amargada. Mucha gente que está entristecida porque no sabe qué va a pasar mañana. Y es aquí donde tú tienes que pararte en esta palabra. Cerrar toda puerta en tu vida, cerrar toda puerta en tu corazón. Para que cuando venga la tentación tú no tomes de ella. Tú no accedas a la tentación. Porque esto va a pasar, esto va a pasar. ¿Y cuál será el resultado? Es que no tienes que salir igual como entraste. No tienes que salir igual, tienes que ser diferente. Tienes que tomar decisiones en tu vida. Deja que este tiempo Dios revele lo profundo de tu corazón y comienza a trabajar en esas áreas. Preséntate en el lugar del sacrificio, comienza a renunciar y sal diferente. Deja que tu carácter sea transformado. Deja que tu mente sea transformada. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer con tu vida, porque te quiere llevar a otro nivel. Versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, cuando él no tenga ocasión, cuando vea que no haya ninguna puerta por la cual puede entrar a tu vida, ni a tu familia, ni a tu casa, ni a tu economía, no haya ninguna puerta. Él se va a ir, él va a acabar con toda tentación y va a tener que huir de tu casa, va a tener que huir delante tuyo. ¿Por qué? Porque no hay debilidad, porque todas esas áreas ocultas en tu corazón, aún pecados no confesados, aún todo eso va a ser expuesto en el altar de Dios. Y él va a tener que huir, él va a tener que irse. No va a pasar mucho tiempo y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver cómo Dios te bendice. Vas a ver cómo él sale huyendo porque termina con la tentación. Cuando comenzamos el versículo 14, el título dice, Jesús principia su ministerio. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hasta ahí me detengo. Es decir, que antes de comenzar su ministerio, Jesús tuvo que ser probado en todas las áreas de su vida. Antes de comenzar su ministerio, antes de desatar todas las promesas que tenía en su vida, todas las palabras proféticas, lo que estaba escrito, antes de que se desaten esas palabras. Él tuvo que ser procesado, él tuvo que cerrar esas puertas, él tuvo que ser transicionado, él tuvo que declarar en asignación quién era. Él tuvo que ponerse en el lugar y declarar y revelar su corazón. Y luego dice que salió en el poder del Espíritu Santo. Puedes tener la oración de los grandes siervos. Puedes meterte en intimidad y tener una experiencia sobrenatural con Dios. Puedes ser ungido en cualquier ministerio y tener dones
Pero lo que te va a sacar empoderado va a ser cuando cierres todas esas áreas débiles en tu vida, cuando venzas lo que hoy te está pasando, cuando derribes y seas transformado en una nueva persona, cuando lo oculto de tu corazón es llevado al lugar del sacrificio. Eso hará que tú salgas empoderado, eso hará que salgas tú lleno del Espíritu, eso hará que tú salgas lleno del poder del Espíritu. Eso te llevará a otro nivel cuando venzas esas áreas débiles, cuando te atrevas a meterte en la intimidad y presentarte delante del altar y quebrantar tu corazón para que no venga el diablo a tentarte y salgas en victoria y salgas en el poder del Espíritu. Eso hará que te lleve a otro nivel. Eso, recuerda, es eso cuando venzas las tentaciones. Continúa la segunda parte del versículo 14, dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Cuando sales en el poder del Espíritu, cuando vences toda tentación, cuando lo oculto de tu corazón es revelado y eres transformado, recién vendrá lo que comienzas a desatar en tu ministerio. Dice, se difundió su fama. Hay muchos que evitan el proceso y quieren la fama, quieren la gloria de los hombres, pero no hay otro camino, es el único. Una vez que sales en el poder del Espíritu porque lograste cerrar esas áreas débiles en tu vida, dice, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Tu ministerio puede estar en escenarios. No sé a qué fuiste llamado, no conozco tu propósito, no conozco tu asignación, pero si tienes un llamado de parte de Dios, estoy segura que vas a impactar a gente. Dios te va a abrir puertas que ni te imaginas. Quizás por palabra profética estás entendiendo que es algo grande, pero para que eso no te seduzca, tienes que pasar primero por el desierto, tienes que ser llevado por el Espíritu al desierto. Porque cuando salgas en el poder del Espíritu, ni la fama, ni la gloria de los hombres, ni las luces, ni el escenario, ni los hoteles, ni los viajes te va a fascinar. Nada de eso va a conquistar tu corazón. ¿Por qué? Porque lo venciste en el lugar del desierto donde el Espíritu te llevó. Porque lo venciste, porque cerraste puertas, porque lo llevaste al lugar del sacrificio. Nada te va a engañar, nada te va a satisfacer, nada te va a endulzar, nada te va a llevar por mal camino, nada te va a llevar a deslumbrar, nada. ¿Por qué? Porque saliste en el poder del Espíritu, porque conquistaste esas áreas que tenías débiles dentro tuyo. Por eso si Jesús fue tentado, ¿qué dice? Que tú no lo vas a hacer. Claro que lo vas a hacer. Por eso Jesús en la palabra está escrito, Él venció la tentación, porque Él vio que también nosotros íbamos a ser expuestos de la misma manera. Y esta palabra quiero que la entiendas, esta palabra quiero que la pongas en práctica. Métete en el lugar de la intimidad, en el lugar del secreto. Conquista tu vida primeramente. Aunque me digas, no, pero yo tengo un llamado a las naciones, tengo muchas cosas por hacer. Dios me habló, sí, no dudo, no lo dudo. Pero si hay algo, el secreto de todo ministerio entre un hombre de Dios que lo hace diferente, es cuando es llevado por el Espíritu y en ese lugar donde es llevado, comienza a trabajar en las áreas de su vida personales. ¿Para qué? Para que nada te seduzca, para que nada te engañe, para que nada te deslumbre, para que eso sea solamente un momento. Que lo puedas disfrutar, seguro que lo vas a disfrutar. Pero tu ministerio tiene que ser un ministerio sólido, un ministerio firme, para que Dios se glorifique en tu vida. Jesús tuvo fama, ¿crees que no la vas a tener? Claro que la vas a tener, pero la fama no puede ser más grande que tu asignación ni que tu propósito. No te desvíes, no te detengas en los detalles. Mira para qué fuiste llamado o vuelve al diseño original de parte de Dios. Vuelve para que Dios cumpla su palabra en tu vida. Por eso no le atribuyas nada al diablo. Es el Espíritu Santo que está actuando en este tiempo para que la iglesia sea dimensionada, para que la iglesia sea tratada, para que la iglesia sea transformada. No tienes que salir de la misma manera que entraste.
Aun cuando esté pasando tu país o tu nación o lugar donde estés, una cuarentena o un aislamiento por lo que está sucediendo a nivel mundial, no puedes salir igual, tienes que salir diferente. Estás en el lugar indicado, en el altar, en tu casa. Levanta altar, presentate en el lugar del sacrificio para que las áreas ocultas en tu corazón comiencen a ser conquistadas y salgas empoderado, para que cuando prediques el Evangelio, para cuando llegues a las naciones, nada, 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 absolutamente nada te seduzca. Y tengas tan clara tu asignación, que sepas para dónde vas, que sepas tu propósito en Dios, que sepas para qué fuiste llamado. Eso hará que tu ministerio sea diferente. Eso hará que tu vida sea diferente. Por eso comienza a declarar palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra va a impactar no solamente tu vida, sino también tu familia. Yo declaro que esta palabra te lleva a una dimensión diferente a la que estás viviendo. Esta palabra te lleva a caminar en lo sobrenatural. Vas a salir en el poder del Espíritu. Pero vas a ser una persona con autoridad, caminando en la posición, porque nada te va a hacer de tentación, porque ya venciste en el lugar del altar. No le permitas al diablo que intervenga en tu vida ni en tu familia. No le atribuyas ningún poder. Comienza a declarar, levanta tu mirada. Comienza a ver los propósitos de Dios. Por eso cuando yo escucho en las redes todo lo que están hablando, veo tantas equivocaciones, veo tanto lo que están atribuyendo al enemigo. Déjalo al enemigo. Ya sabemos que vino a robar, a matar y a destruir, pero nosotros debemos entender los movimientos del Espíritu. Debemos entender lo que el Espíritu de Dios está hablando a su iglesia, a su amada, a los hijos, a las hijas, a los siervos, a las siervas. Tienes que entender. Por eso te pido que esta palabra penetre en lo más profundo de tu corazón y que Dios comience a transformar, y aquellas áreas en las cuales estás teniendo problema y dificultad, las lleves al lugar del sacrificio. Renuncia allí y comienza a ser transformado. Pídele perdón al Señor y deja que Dios opere y que Dios te corrija por su palabra, para que cuando salgas a la calle, cuando vuelvas a congregarte, cuando busques una iglesia donde congregarte y buscar a Dios, salgas empoderado, salgas diferente, salgas para cumplir el ministerio, salgas para desatar palabra de Dios. Toda la asignación, todo el propósito que Dios desató sobre tu vida, lo puedas cumplir en esta temporada. Por eso declaro que esta palabra viene a tu corazón en esta hora y comienza a producir efecto y comienza a activar tu espíritu. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo y declaro presencia de Dios en esta hora sobre tu vida, sobre tu casa, presencia de Dios en tu altar. No te avergüences cuando confieses tu pecado, no te avergüences. Deja que allí Dios te transforme, quebrántate, llora y vuélvete de nuevo ante el Señor. Rinde tu corazón y verás cómo tu casa será transformada. Verás cómo Dios comienza a transformar tu vida. Verás cómo Dios te va llevando a otro nivel. En el nombre de Jesús, te bendigo con esta palabra. Muchas gracias. Amén. Amén.